Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de escuela sabática. Semana muy intensa, una semana bastante saturada de información, pero información importante. Yo espero que hayan visto los videos. Yo entiendo si son largos, si son tediosos de ver completos, pero al menos véanlos entonces aparte, ¿vale? Ven un trozo y después ven otro trozo, pero toda esta información es importante porque podemos compartir en la escuela sabática el sábado, podemos llevar esta información, compartir con los hermanos, hay dudas, hay cosas, tenemos información y tenemos cosas suficientes como para poder hacer del repaso de la lección de escuela sabática el sábado un repaso bien poderoso. Hoy pues tenemos el estudio de la lección que corresponde al jueves 25 de mayo y es la lección que se titula Babilonia, el centro de la idolatría. El tema, el estudio de la lección del día de hoy, pues es una lección un poco como la de ayer, menos cargada de información, un poco más suave de llevar, pero no por eso menos importante. Vamos a comenzar nuestro estudio, pero primero vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, la salud, por este día precioso que nos regalas, porque en tu inmenso amor has proveído para nosotros y ya vamos casi terminando la semana. Ya en el día jueves estamos ya un poco ansiosos porque tu sábado llegue, pero también felices porque durante esta semana el Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha dirigido y hemos podido estudiar tu palabra, profundizar, adentrarnos en todo este tema maravilloso para comprenderlo. Y Señor, necesitamos que también hoy tu Santo Espíritu esté con nosotros para que podamos entender, comprender, que podamos atesorar tu mensaje, Señor, y que nos capacite para vivirlo. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Otra de las cosas que nosotros podemos utilizar para identificar a esa gran Babilonia es el hecho de que la gran Babilonia es el centro de la idolatría, así como lo era en la antigüedad. La Babilonia de Nabucodonosor y la Babilonia antigua en la antigüedad, esta Babilonia en la que estuvieron cautivos Daniel y sus amigos, era un centro de idolatría, porque no solamente se adoraba a un Dios que no fuera un Dios diferente al Dios verdadero, sino que se adoraban muchos dioses, eran politeístas, era idolatría pura y dura. Ese es un centro de idolatría, pero vamos a ver que la idolatría nos ayudará a reconocer a esa gran Babilonia del tiempo del fin. Tengo algo para comentarles que vi hace poco en un video y me pareció literalmente escalofriante. Pero primero vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 50 y en el versículo 33 al 38. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Todos los que tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre.
De cierto defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y sus sabios, espada contra los adivinos y los entontecerá, espada contra los valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros, contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con sus ídolos grotescos. Jeremías capítulo 51, versículo 17 y 47 dice: Todo hombre se ha vuelto necio, carece de conocimiento, y todo artífice se avergüenza de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia. Toda su tierra será avergonzada, todos sus muertos caerán en medio de ella. Una de las razones por las que Dios dice que que Babilonia va a ser destruida es por su idolatría. Y no es que fuese la única. Muchos otros pueblos eran idólatras. El caso es que la idolatría de Babilonia estaba llegando a límites, mejor dicho, no estaba llegando a límites, es que se estaba saliendo de todos los límites. Y además se le añadía que habían oprimido al pueblo de Dios. Habían castigado al pueblo de Dios y no querían soltar al pueblo de Dios. Es interesante que el primer texto que leímos incluso predice la forma como iba a ser destruida Babilonia, cómo iba a ser conquistada Babilonia. Dice que sus aguas se iban a secar. Esto tiene una cantidad de implicaciones, mis hermanos, y a veces nosotros leemos los textos y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Primero, la parte literal. La parte literal es que realmente se secaron las aguas de Babilonia. Está prediciendo la manera como Babilonia iba a ser conquistada. Cuando Ciro llegó con Darío el Medo, Ciro llegó con sus ejércitos a Babilonia, llegaron todos los ejércitos, esta coalición de los medos y de los persas, Ciro y su tío Darío el Medo. La gran barrera que les impedía conquistar a Babilonia era el río Éufrates. Ese río era una barrera infranqueable. Babilonia tenía con qué soportar el sitio durante mucho tiempo. Es más, se iban a cansar primero los medos y los persas de ese sitio que Babilonia en caer por hambre o por sed. Sus murallas le protegían porque eran unas murallas extremadamente fuertes e infranqueables, y el río ya formaba también otra muralla, otra fuente de protección para Babilonia. Pero Ciro no se rindió y finalmente construyó una serie de canales que desviaron el río Éufrates de su lecho natural y prácticamente lo secaron. Y cuando las aguas del río se secaron, pudieron entrar a Babilonia. Y esa noche fue conquistada Babilonia. Pero este versículo tiene grandes implicaciones porque también son una referencia directa a la sexta plaga de Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a leerla. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, que es donde están las 7 plagas postreras. Y vamos a leer en el versículo 12. Dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Recuerde que la antigua Babilonia se asentaba sobre el río Éufrates.
ese era su fuente de riqueza, su fuente de sostenimiento, era su bien natural más preciado. Así que la antigua Babilonia se asentaba sobre el río Éufrates, literalmente, es que el río pasaba por medio de ella. Estaba asentada sobre el río Éufrates. Y la ramera, la Babilonia espiritual, dice que se sienta sobre las muchas aguas. ¿Y cuáles son esas muchas aguas? Espiritualmente es el río Éufrates. Y lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Ciro y Darío vinieron a atacar a Babilonia desde el oriente. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí en Apocalipsis son una referencia directa al versículo que nosotros estamos estudiando en nuestra lección de escuela sabática. Se secan sus aguas, dice, sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con sus ídolos grotescos. Los llama ídolos grotescos. La palabra de Dios está ligada completamente, y el Apocalipsis, si lo queremos entender, lo tendremos que entender sabiendo que hace referencias constantemente a cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Apocalipsis hace referencias a otras partes de la Biblia, y Apocalipsis 16, en la sexta plaga, hace una referencia directa precisamente a este evento, a este versículo de Jeremías en el capítulo 50. Jeremías capítulo 50 y capítulo 51 lo que están haciendo es predecir la destrucción de Babilonia, y lo hacen dando como una de las razones la idolatría, sus ídolos grotescos. En la religión de Babilonia, en la religión babilónica, la atención a los rituales, la adoración de sus estatuas, de sus deidades, eso era considerado sagrado, era muy importante. Los dioses en los que ellos creían vivían simultáneamente en las estatuas que estaban en los templos, pero también vivían en las fuerzas naturales que encarnaban. Por ejemplo, el dios Marduk o todos estos dioses que encarnaban fuerzas naturales, la prosperidad, la riqueza, la abundancia, las cosechas, habían dioses para todas estas cosas, y estos dioses vivían literalmente para ellos en las estatuas que tenían allí en sus templos, pero también vivían en los elementos a los que encarnaban, los que representaban. Cuando una nación atacaba a otra, lo primero que intentaba hacer era lograr robar y saquear a sus ídolos, porque de esa manera el vencedor no solamente daba a entender que ellos habían vencido al reino al que atacaban, sino que sus dioses habían vencido a los dioses del reino opuesto. Durante el periodo neobabilónico, esto es particular, algo que está aquí en la lección y me parece muy interesante, y es que durante el periodo neobabilónico, el príncipe caldeo Marduk Apla Adina II huyó a los pantanos del sur de Mesopotamia con las estatuas de los dioses de Babilonia para salvarlas de los ejércitos de Sennacherib, el rey de Asiria. ¿No les parece algo muy lógico? ¿No se supone que son los dioses los que nos tienen que salvar a nosotros y no nosotros a los dioses? Esa es la inutilidad de la idolatría. Lo ilógico de la idolatría. Son solo muñecos, son solo estatuas que nada saben, que no tienen aliento, que no tienen nada. Los profetas bíblicos precisamente hicieron esto, contrastaron constantemente
la adoración de las imágenes que no tienen vida, que no tienen espíritu, que no tienen nada, con la adoración al Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que creó los cielos y la tierra, que tuvo el poder para sacar a Israel de Egipto mediante portentosos milagros y que salvó en muchas ocasiones al pueblo de Israel de la destrucción mediante poderosos prodigios. Jeremías capítulo 51, los versículos 15, 16 y 19 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó al mundo con sabiduría y extendió los cielos con inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde lo último de la tierra. Él trae la lluvia con los relámpagos y saca el viento de sus depósitos. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él, Jehová de los ejércitos es su nombre, es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Y así hay algunos otros textos aquí, por ejemplo, el Salmo 115, los versículos 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, manos tienen, pero no palpan, tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Qué terribles palabras, pero qué verdad tan grande. Es que no tiene sentido. La idolatría, adorar o venerar muñecos que no tienen vida, no tiene ningún sentido. Aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de la mera reverencia de objetos de piedra, de oro, de madera, de plata. La Babilonia espiritual se iguala a la Babilonia literal con las imágenes introducidas en el servicio de adoración. Aunque va más allá, porque no es solamente eso, también está en el hecho de que el mismo hombre se haga pasar por Dios, como veíamos en los textos de ayer. Eso también es idolatría. Y es idolatría de la forma más blasfema posible. No solamente tener imágenes, sino decir que un miserable hombre es como si fuera Dios en la tierra. Eso es terrible. Pero no contentos con eso, también en el servicio introducen las imágenes para la adoración, el uso de imágenes como objeto de adoración o como amuletos de agüeros o cosas protectoras. La veneración de esto es una violación directa al segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero este sistema, intentando cambiar la ley, quitó el segundo mandamiento de la ley de Dios. Si tú le preguntas a cualquiera de este sistema del papado cuáles son los 10 mandamientos, vas a ver que empiezan a relatar unos mandamientos que no tienen nada que ver con los mandamientos de la Biblia y que de ellos han eliminado por completo el segundo. Porque claro, como el segundo prohíbe hacer imágenes y honrarlas, y ellos hacen imágenes y las honran, entonces ese mandamiento es una piedra en el zapato de ellos. Tenían que quitarlo de allí. Si no lo quitaban, entonces no podrían hacerlo tranquilamente. Pero como se sienten en la autoridad para cambiar las cosas de la palabra de Dios, entonces quitan un mandamiento de los 10 mandamientos. Esto es una violación del segundo mandamiento, porque esto hace que se limite la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente, para
para inculcarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, la eternidad de Dios. Reduce la majestad de nuestro Dios, su poder, lo rebaja a nuestro nivel, pero de la peor manera. Cristo Jesús se rebajó a nuestro nivel, pero lo hizo para reflejar al Padre, para darnos su amor y la vida suya, pero este sistema rebaja a Dios de la peor manera, convirtiéndolo en simplemente un objeto de madera, un objeto de piedra. ¿Qué sentido tiene la adoración al Señor caído? Si está caído, ¿qué puede hacer por nosotros? Nuestro Señor hace 2000 años que se levantó, pero ellos lo siguen adorando caído. ¿Qué sentido tiene la adoración al niño Jesús? Hace 2000 años, más de 2000 años, que Jesús dejó de ser niño, que se convirtió en un adulto, que tuvo un ministerio, que vivió, fue muerto en la cruz, resucitó y ascendió como Rey de Reyes y Señor de Señores al trono celestial, pero le siguen adorando como si fuera un niño. ¿A cuál niño si ya no existe un niño Jesús? Al corazón de Jesús. ¿Y por qué no adoramos mejor a Jesús en sí, que es nuestro Dios? Es que la idolatría no tiene ningún sentido. ¿Cuál virgen es la que adoran realmente? ¿O a la que veneran? ¿A la del Carmen? ¿A la de Guadalupe? ¿O aquí en España a la del Pincho? Es que no tiene sentido. Entonces, ¿cuántas vírgenes son? No tiene sentido la idolatría. Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo en el siglo IV, en un intento de que el cristianismo fuera más aceptable para aquellas personas que todavía estaban en el paganismo, para que le fuera menos difícil a los paganos migrar desde su paganismo y de su idolatría a la religión cristiana. Pero es que la idolatría en este sistema ha ido a niveles realmente, es que son increíbles, o sea, son niveles que no tienen cabida en la mente del ser humano. Yo no sé cómo puede tener cabida en la mente de una persona que se llama a sí mismo cristiana. Yo les dije que les iba a contar algo que vi en estos días en un video, y es que yo no había visto que unos años atrás, y yo nunca había creído que eso hubiera podido. Yo sabía que este sistema era idólatra, pero yo nunca pensé que iban a permitir que algo así ocurriera. Y yo sé que los tengo en ascuas y les voy a contar. Aquí en España, en una iglesia católica de aquí de España, hace un tiempo atrás, veneraron a un dios hindú. Es decir, no estuvieron contentos con tener imágenes de santos cristianos, que está prohibido tenerlos, sino que no contentos con esto, trajeron la imagen de uno de los dioses hindúes, que tiene forma de elefante, adornado con cosas de oro, lo llevaron, lo metieron en una de las iglesias católicas, y allí dentro de la iglesia católica, tanto cristianos como hindúes le presentaron ofrendas a esta imagen, la veneraron, le cantaron Ave Marías, que no sé para qué le iban a cantar Ave Marías a una imagen de un elefante de un dios hindú, pero le cantaron Ave Marías, le cantaron cantos cristianos a veneraron un dios hindú, una imagen de un elefante en una iglesia católica. Sinceramente, creo que la idolatría en este sistema no tiene un límite.
es algo para uno quedarse de piedra. Mis queridos hermanos, durante toda esta semana hemos estudiado, hemos analizado, hemos visto pruebas de lo que es la Gran Babilonia. ¿Y por qué la Gran Babilonia ha caído? Creo que todo lo que hemos visto, su idolatría, cómo torturó, mató a los santos del Altísimo, a los mártires, cómo introdujo una cantidad de falsas doctrinas, de falsas prácticas humanas, cómo su fornicación, su unión ilícita con los poderes políticos seculares, cómo todas estas cosas han hecho que la Gran Babilonia haya caído y se haya hecho habitación de demonios y de toda ave aborrecible y de toda ave inmunda y de toda criatura aborrecible. Mis queridos hermanos, es nuestra responsabilidad como cristianos, como adventistas del séptimo día, llevar este mensaje y mostrarle al mundo, hacer el llamado al pueblo de Dios que está allá, porque allá hay muchos hijos de Dios sinceros que aman a Dios con todo su corazón. Allí hay verdadero pueblo de Dios y es nuestra responsabilidad hacer el llamado que está en Apocalipsis: sal de ella, pueblo mío, para que no recibas de sus plagas. Mis queridos hermanos, ha sido una semana muy hermosa, ha sido una semana llena de información, pero también una semana que nos deja llenos de una gran responsabilidad por nuestros hermanos, por un mundo que perece en la idolatría, en el humanismo, en una cantidad de cosas que necesitamos dar un claro y certero mensaje de advertencia a este mundo. Te lo dejo a ti para que tú lo medites y pienses cómo puedes dar ese mensaje. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día en este día precioso.